Industria Salud. Miguel Ángel Torres Tello, maestría igualmente en Ingeniería Biomédica. Realizó un intercambio en la Universidad de Texas A&M y en la Universidad de Hong Kong. Cuando estaba en la preparatoria jugaba fútbol y me lastimé en el ligamento cruzado anterior. La primera vez que yo tenía contacto con este tipo de tecnología. Una de las experiencias más gratificantes para cualquier ingeniero biomédico es la primera vez que te metes a un hospital. Soy cofundador de Veraque Consulting y de una plataforma que se llama DiMagna. México sigue perteneciendo a las 10 economías a nivel mundial más grandes de dispositivos médicos. Actualmente se está presentando una postura de desregulación. En el caso de Costa Rica, a pesar de su tamaño, tiene un sector de zona franca muy favorecedor. Presenta una zona estratégica geográfica interesante, tanto para acceso en Centroamérica como para Sudamérica. De honrar a aquellas empresas que cumplen esta labor indispensable para que pueda garantizar o ayudar a la salud de las personas. Ese es el impacto que nos gustaría tener. Industria Salud. Hola a todos los seguidores del podcast Industria Salud, los saluda Hugo Vite, creador y anfitrión de este proyecto. El día de hoy tenemos nuevamente el episodio de nuestro podcast, es ya el episodio número 5 de este gran proyecto y quiero agradecer a todos por su paciencia en esperar este siguiente episodio. También quiero agradecer a nuestro invitado Miguel, quien aceptó repetir la grabación de la entrevista debido a que la primera ocasión tuvimos un problema técnico. Olvidé grabar la entrevista y tuvimos que repetirla para poder traer a ustedes este interesante episodio. Sin más por el momento, quiero presentar a la persona de quien ya les he adelantado algo. Se trata de Miguel Ángel Tello. Él es ingeniero en electrónica y también es ingeniero biomédico y lleva más de 10 años de experiencia trabajando en una de sus más grandes pasiones en la vida, que es la tecnología médica. El día de hoy Miguel nos hablará, además de su trayectoria personal y laboral, acerca de la industria de dispositivos médicos en Costa Rica y también en México. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la he disfrutado en estas dos ocasiones. Industria Salud. Buenos días a todos, gracias por la invitación, Hugo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Tello. Mucho gusto de poder participar en este podcast. Gracias por la invitación, Hugo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Quiero iniciar esta entrevista con mi primer pregunta. ¿Cuál es tu formación profesional? Yo soy licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en la Universidad de las Américas Puebla. Tengo una maestría igualmente en Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana y una maestría también en finanzas por Legade Tech de Monterrey, Campus Santa Fe. Tuve la oportunidad en estas instituciones de hacer diferentes estancias o intercambios. Particularmente en la Universidad de las Américas realizé un intercambio en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos y en la maestría en la Autónoma Metropolitana en el Hospital St. Luke's Hospital en Houston y en Legade en la Universidad de Hong Kong de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Muy bien, Miguel. Muchas gracias por esta breve introducción de tu formación profesional. También me gustaría saber por qué decides tú estudiar, en primer lugar, la licenciatura de Ingeniería Electrónica y posteriormente tu interés en la maestría de Ingeniería Biomédica. Claro, la historia es muy larga y con miras a ser lo más breve posible. Yo originalmente
Cuando estaba en la preparatoria jugaba fútbol y me lastimé en una de las lesiones típicas de este deporte, que es en el ligamento cruzado anterior. Y generalmente para que te puedan operar, pues deben de tomarte algunas muestras de imagen o a través de resonancia magnética o tomografía, dependiendo, ¿no? Lo que te indique el médico. En este caso tuvieron que ser resonancia magnética y esa es la primera vez que yo tenía contacto con este tipo de tecnología. Y en esa ocasión me acuerdo que le pregunté en este caso al radiólogo, le pregunté cómo funcionaba, cuál era el principio de funcionamiento y tras la explicación me generó una pasión natural hacia esta tecnología en particular, pero también me hizo darme cuenta que tenía un gran interés hacia lo que era la tecnología médica. En ese entonces, la tecnología médica no era, digamos, un campo que tuviese oferta en el lugar donde vivía, en la ciudad donde vivía, que era la ciudad de Puebla. Y poco a poco, tras elegir estudiar ingeniería electrónica, me fui dando cuenta que mi pasión muy puntualmente era hacia la tecnología médica. Afortunadamente, en la ingeniería electrónica es una base de la ingeniería biomédica, así como pueden ser bases otras ingenierías. Y ahí fue cuando concluí que la ingeniería biomédica era un campo correcto o adecuado. Yo, después de terminar la ingeniería electrónica, empiezo a trabajar para Philips, mexicana. Tuve una estancia relativamente corta ahí como ingeniero de servicio, exactamente en este tipo de equipos de resonancia magnética y tomografía. Y fue una experiencia, tanto en lo laboral como en lo técnico, muy enriquecedora. Sin embargo, yo tenía el interés aún por la edad y por la inquietud de encontrar un poco más de opciones de lo que ofrecía la ingeniería biomédica. Entonces, tras este paso de la licenciatura y esta experiencia laboral, decido entrar a la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí fue una invitación tras un acercamiento con el doctor Emilio Sacristán, participara en su laboratorio, que era Innova Médica, en ese entonces, una empresa que ya no existe, fue absorbida por la empresa Vitalmex. Y de esta forma yo empiezo a trabajar ya directamente a lo que es la ingeniería biomédica como tal, y en uno de sus centros de desarrollo más importantes, que es la Ciudad de México. Y la Universidad Autónoma Metropolitana básicamente facilitaba y sigue facilitando una oferta muy interesante para el biomédico, pues en ese entonces a través de Biomédica, hoy es a través del Centro de Imagenología, que tienen igualmente en la universidad, se ofrecía esta oportunidad tan compleja de encontrar de pronto en la academia, que es proyectos reales de academia e industria, ¿no? Entonces, así es básicamente como voy formando mi interés en la ingeniería biomédica y la razón del por qué he decidido estudiar y un poco la experiencia en esa línea, ¿no? Muy bien, Miguel, muchas gracias por compartirnos esta parte, esta anécdota. Entonces, entiendo que cuando tú estabas por decidirte por estudiar una licenciatura, no existía formalmente la ingeniería biomédica en México. ¿Y qué edad tenía aproximadamente cuando tú tienes este accidente y decides pues retirarte del fútbol? Sí, tenía alrededor de 17, 18 años probablemente. O sea, ya era casi terminando la preparatoria. Y vale la pena mencionar algo. La ingeniería biomédica como tal, no sé si existía en Puebla en ese entonces. Hoy en día ya tiene la oferta mucho más clara, inclusive en la universidad donde yo estudié la licenciatura. No existía en ese entonces. Probablemente por eso estaba tan corta la visión en esa línea. Pero en Ciudad de México, la carrera como tal, por ejemplo, en la Universidad de Iberoamericana de la Ciudad de México, ya tiene muchos años esta carrera ofertándose, mucho antes de que yo estuviera estudiando la licenciatura, ¿no? Tengo muchos colegas que son ingenieros biomédicos, que son de generaciones probablemente de los 90, ¿no? O antes, no tengo exacto el dato con eso, pero esa era la parte, ¿no? Que no había visibilidad en esa línea o en esa edad, en ese tiempo. Actualmente la oferta de la ingeniería biomédica es muy amplia en varios estados y bueno, esa es básicamente la época en la que me sucede esto y bueno, esa puntualización con respecto a la Muy carrera, ¿no? bien, Miguel, gracias por complementarnos esta parte. Me gustaría que me platiques un poco más a detalle cómo es tu primera experiencia laboral. Ya me comentabas que tuviste la oportunidad de trabajar para Philips.
en cuanto a conocimientos, a experiencia, en cuanto a tus jefes? ¿Qué es lo que aprendiste en esta primera experiencia laboral que nos pudieras compartir? Claro, una de las experiencias más gratificantes para cualquier ingeniero biomédico es la primera vez que te metes a un hospital. Y como ingeniero biomédico, ¿no? En mi caso yo ya tenía experiencias ingresando a hospitales porque mis padres son médicos y pues siempre te invitaban y veías, etcétera. Yo ya estaba muy familiarizado con ese medio de alguna forma, ¿no? Y pues ya como ingeniero en este caso de servicio es entrar y enfrentarte con la necesidad de ya sea el técnico radiólogo, el radiólogo o el responsable de biomédica, que pues básicamente te expone un problema, que en este caso era la reparación o el mantenimiento de un equipo. Casi siempre cuando te llamaban era porque se estaba presentando un problema y si no, pues ya ibas a actividades programadas. El soporte de la empresa en ese sentido fue muy amplio, las capacitaciones, el apoyo de tus colegas, etcétera. Un ambiente de bastante tensión en el sentido de que muchas veces tú entras, y esto lo viven los biomédicos de manera general, probablemente se hayan escuchado más historias todavía ahora con el tema de pandemia, que tienes que enfrentarte a un equipo que no está funcionando y además en ocasiones puedes tener al paciente en espera o inclusive dentro del propio gantry o dentro del equipo del que se tiene que tomar la muestra en el caso de imagenología. Pero digo, esto no está limitado a cualquier otro tipo de equipos que también pueda haber un biomédico. El tema es, son experiencias en primera instancia muy intensas en algunos momentos, también de mucha, voy a llamar también de incertidumbre, porque en el caso de imagenología hay una cuestión muy relevante que es el tema de la radiación o el campo magnético, ¿no? También ese tipo de situaciones tú debes de tener cuidado de no estar enfrentándote o estar en constante exposición al campo en el que te encuentras de trabajo porque es una situación de carácter de salud, ¿no? Que pudiera afectarte. Muy puntualmente yo tenía una particularidad precisamente por la operación que te comentaba. Yo tengo unos implantes en la pierna, precisamente que se ponen para que puedan cruzar el ligamento, ¿no? Y a mí me quedaba la incertidumbre cuando empezaba a trabajar de si, por ejemplo, el campo magnético de la resonancia no pudiera afectarme el implante. Y ciertamente, o sea, la gente que tiene implantes de acero inoxidable no debería meterse a un campo magnético. En mi caso no son de ese material, pero es el tipo de cosas que tú entras y el primer día son una realidad, ¿no? Desde que, como te digo, entrar a un hospital, toda la experiencia de tener un reto encima, de las incertidumbres que generan este tipo de situaciones prácticas. Y por otro lado, en el balance, el apoyo de tus supervisores, de tus compañeros, para poder resolver en primera instancia un gran equipo de millones de dólares con el que tienes que enfrentarte y solucionarlo. Y fue una experiencia muy gratificante. Muy bien, Miguel, muchas gracias. En este mismo sentido de empleo, me gustaría saber a qué te dedicas actualmente, es decir, cuál es tu actual empleo y cuáles son tus funciones. Sí, actualmente soy cofundador de Veraque Consulting y de una plataforma que se llama Dimagna, que es una plataforma que brinda información de tecnología de salud. En el caso de Veraque Consulting es una empresa que se dedica a servicios de regulación sanitaria y mi trabajo básicamente es desarrollar los modelos de negocio. Ya llevo bastantes años en este tipo de experiencias, diferentes tipos de negocios. Mi actividad, como te menciono, es hacer que estos modelos de negocio se lleven a cabo, juntar el equipo de personas, los recursos necesarios para que podamos lograr la consolidación de estas empresas. Muy interesante esta parte. Vamos a mi siguiente pregunta y está enfocada a qué proyectos tienes a corto, a mediano y a largo plazo en lo laboral. En el corto mediano plazo es consolidar las empresas en las que estoy trabajando, en las que estoy involucrado. Por otro lado, en cuanto a metas personales, en mediano largo plazo sería dominar un idioma nuevo, que en este caso el chino es un idioma que me apasiona, me gusta mucho y tener la oportunidad de poder viajar un periodo de tiempo en ese país que personalmente me gusta mucho. Muy bien, Miguel. Muchas gracias por compartir esta parte de tus planes y esperemos que tengas mucho éxito en ellos. ¿Cuál es tu perspectiva de el mercado laboral propiamente de la ingeniería biomédica y temas relacionados, tanto en México como internacionalmente? En general, el mercado de sector salud es muy competido, no solo en lo que podríamos llamar tecnología de salud biomédica, sino también en
la farmacéutica, que van muy de la mano, ¿no? Al final del día, podremos pensar que tecnología de salud es igual farmacia o farmacéutica. Voy a hablar más de los dispositivos médicos. En el caso de dispositivos médicos, en lo que pensemos como biomédica, en México es un gran reto en el sentido de que nosotros, principalmente en México, nos dedicamos a la parte de servicio, no tanto al desarrollo. Este punto tampoco es limitante al sector de biomédica, ¿no? Es un tema que en general en México se percibe de a lo mejor no tener empresas desarrolladoras. En ciertos sectores, en otros rubros, somos líderes, ¿no? Sin embargo, en el caso de los dispositivos médicos, en lo que podríamos llamar el sector de alta tecnología, actualmente seguimos siendo consumidores del extranjero del tipo de productos. Entonces, nosotros, al ser básicamente proveedores de servicios, comercializadores o manufactureros de este tipo de productos, perdemos a lo mejor la capacidad de ofertar en el mercado a la población un mejor precio. Hago la distinción del tipo de productos de alta tecnología porque también existen los productos de, vamos a llamar, insumos de consumo por volumen o lo que se les conoce como los consumibles en el sector, que básicamente son productos de plástico o son productos de consumo de volumen, que sí existe una oferta importante en el país. Estados como Guadalajara, Baja California, Monterrey, Ciudad de México ofertan y tienen manufactureros o fabricantes más puntualmente que diseñan, desarrollan esos productos y los venden. Sin embargo, la demanda tecnológica o de desarrollo e investigación no es tan intensiva como otro tipo de productos, llamaríamos un marcapasos o algunos tipos de implantes que ya representan un diferencial de tecnología. Dicho eso, la oferta que nosotros estamos presentando actualmente en el país de productos de tecnología, de alta tecnología, en un gran porcentaje, y no es un número que lance al aire, son datos que ha emitido Canifarma, que nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de obtener a través del Banco Mundial, nos permite tener una noción de que alrededor del 70-80% de este tipo de productos son importados a México y por ende se encarece el precio para la población. Creo que es un gran reto para nosotros poder resolver eso, y la perspectiva que tengo al respecto es de que poco a poco nos iremos metiendo a ese ramo. Hay grandes retos en ese sentido en la biomédica. Muy bien, Miguel, gracias por compartirnos esta parte. Me gustaría en mi siguiente pregunta saber si tienes algún proyecto de emprendimiento actual o en el futuro, ya sea que esté relacionado con otro proyecto de emprendimiento de empresas o bien algo de educación o similar. Yo creo que el sector de educación es un campo que tiene mucha área de oportunidad en México, muy puntualmente porque nosotros nos ha tocado vivir directamente a través de familiares, conocidos, amigos, que la educación se ha girado por necesidad hacia la opción remota, ¿no? Y esto a su vez también abrió la posibilidad de ver alternativas no solamente de las instituciones en donde generalmente se estudiaba, sino otras que están fuera del país, que nos ofertan o nos dan alternativas muy atractivas, educativas. Aún así, en tu caso, por ejemplo, Hugo, seguro has tomado varios cursos de este tipo, que son o diplomados cortos o talleres, etcétera, que te permiten tener más visibilidad de un tópico, pero a veces también queda la pregunta de, ¿eso efectivamente nos está ayudando a implementar o a resolver alguna habilidad en el mercado como se esté demandando? Esto es naturalmente algo que también las instituciones educativas se han tenido que enfrentar porque es una oferta que universidades igualmente de prestigio están dando a sus alumnos o a sus potenciales clientes, vamos a llamarle. Y no sé qué tan balanceado esté con respecto a las necesidades del país. Ahí es donde yo creo que hay una gran área de oportunidad en el sector educativo. Hay mucho que hacer para que más gente se incorpore al mercado laboral en cuanto a las necesidades que presenta la población, porque nuestras necesidades en México no son definitivamente las mismas que en otros países, ¿no? Pueden ser en algunos sectores las mismas, pero en otros puntos se va a requerir de un conocimiento diferente o de resolver necesidades diferentes.
Entonces ahí es donde yo siento que la educación cumple un rol muy importante para seguir incorporando más gente a las necesidades actuales que vivimos no solo en México, sino alrededor del mundo igualmente. Mi siguiente pregunta es saber si perteneces a alguna asociación, alguna comunidad, algún grupo u organización. Sí, actualmente soy miembro activo del Colegio de Ingenieros Biomédicos. Formo muy puntualmente parte del capítulo de Ingenieros Biomédicos. Los capítulos son representaciones de uno o varios estados que básicamente buscan cubrir toda la República Mexicana. En este grupo yo soy el coordinador de los capítulos a nivel ¿Cuáles nacional. serían tus funciones en esta parte? Es decir, ¿a qué te dedicas mediante esta coordinación? La misión de los capítulos es ser portavoz de las actividades que llevan a cabo todas las comisiones del Colegio de Ingeniería Biomédica. Hay muy diversas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Educación Continua, la Comisión de Regulación Sanitaria, la Comisión de Ingeniería Clínica, etcétera. Entonces, nosotros somos portavoces hacia los ingenieros o a la red de ingenieros que nosotros vamos generando, que cada capítulo va generando en los estados que representa de la República, ser portavoces de la misión, de las actividades que realiza cada comisión y el colegio en general. Y por otro lado, también somos portavoces de las necesidades de los ingenieros de nuestra región, en el entendido de que tratamos todos los capítulos de ver si existe una necesidad en común o si son regionalizadas para que nosotros a su vez las expongamos en el consejo. Es básicamente nuestra actividad en general como capítulos. Mi rol como coordinador es básicamente conseguir que todos estos representantes de los capítulos nos podamos comunicar de manera coordinada y por otro lado lograr sintetizar estas necesidades de ida y vuelta, ¿no? Tanto del colegio para los ingenieros como de los ingenieros hacia el colegio. Muy interesante, Miguel. Vamos a la penúltima pregunta de esta parte de tu trayectoria, que no está enfocada tanto a lo laboral, es más bien conocer a qué dedicas tu tiempo libre. Definitivamente a mi familia valoro mucho el tiempo con ellos, siempre que hay una posibilidad o un espacio para que pueda compartir tiempo con ellos, así lo hago, con mi familia, con mis amigos, lo aprovecho de la mejor Y manera. finalmente me gustaría saber a dónde recurres para mantenerte actualizado e inspirado. Hay varios cursos en línea, precisamente ahorita que hablábamos del tema educativo, que permiten darme una idea de lo que hay nuevo en el sector, de las nuevas ofertas o ramas de conocimiento que se van generando. Y con algo de suerte, igual algunos libros que también permitan, como bien mencionas, mantenerme inspirado. Yo me he dado cuenta que a últimas fechas básicamente los libros que me dan esto son las biografías o autobiografías. Igual del tema de los cursos en línea hay mucha oferta, como es esta plataforma edX o edX, que da una oferta muy interesante, bastante completa de ciertos tópicos, ¿no? No puedo decir que, digamos, todos los cursos son muy profundos en algún tema. Me deja de pronto la sensación que son más o menos generales en algunas cosas, pero son una excelente introducción para poder darte cuenta a un campo de conocimiento. Igualmente, en temas de pláticas en línea, etcétera, los Google Talks, TED Talks, son muy buenas fuentes de información. Al igual que, por ejemplo, el blog de Bill Gates también tiene muy buenas recomendaciones tanto para libros como para acercarse a un campo de conocimiento. Sabemos que este señor, a través de su fundación, ayuda o trata de resolver temas que son de interés mundial, temas de medio ambiente, temas de salud, educativos, y cómo él los ataca desde su línea, y eso da muy buenas ideas a lo mejor de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Gracias, Miguel. Con esta pregunta entonces ya finalizamos la primera parte de la entrevista y pasamos a la siguiente. En esta ocasión me gustaría que nos hables acerca de la importancia en México y en Costa Rica también de la industria de los dispositivos médicos. El tema de México es muy interesante. En ocasiones arroja datos que a lo mejor no creíamos posibles, ¿no? Pero a la fecha todavía México sigue perteneciendo a las 10 economías a nivel mundial más grandes de dispositivos médicos o en el sector de dispositivos médicos, tanto para importación como para exportación. Y en exportación es más relevante su posición que en la de importación. Eso también llama mucho la atención. Entonces,
En definitiva, tenemos un sector manufacturero que está más concentrado al área que se le conoce como de maquila, es decir, que nosotros importamos una gran cantidad de piezas que fabricamos para industrias extranjeras, ¿no? Por otro lado, en el caso de Costa Rica, su tamaño de población, que es de 5 millones, comparada a la de México, es muy pequeña. Estamos hablando de que este país, a pesar de su tamaño, tiene un sector de zona franca muy favorecedor. En el caso, regresando a México, comparado, por ejemplo, con el resto de países latinoamericanos, tiende a ser la segunda economía más grande, después de Brasil, que generalmente por su tamaño de población tiende a ser la economía número uno en Latinoamérica, no solo en este sector de dispositivos médicos y en general. Como digo, básicamente es por el tamaño de su población, ¿no? Sin embargo, estos factores importantes como el desarrollo de la manufactura o la experiencia del área de maquila en México, de esta industria que se ha desarrollado de manera importante en lo que son el material de consumo de volumen en el sector de tecnología médica, que ya son fábricas, no son maquilas, les da una gran importancia al sector. Y en resumen, en Costa Rica, estas facilidades también que ofrece de zonas francas, le da también una importancia en el sector de Me Centroamérica. llama mucho la atención lo que comentas de las zonas francas. ¿Podrías explicarnos un poco más a detalle qué significa este concepto? Y también me gustaría que nos puedas presentar un par de ejemplos de empresas que estarían trabajando en esta modalidad en Costa Rica, no sé, o bien en México. El concepto de la zona franca, en gran resumen, es que puedes tú tener ahorro en la carga, vamos a llamar tributaria, o los impuestos que tendrías tú que pagar si es que estuvieras con tu empresa directamente en el país de manera similar con otras empresas locales, ¿no? ¿A qué voy? Si tú o si una empresa, vamos a llamar norteamericana, quiere ingresar a México o a Costa Rica, de manera estándar tendría que pagar toda la carga tributaria y cumplir con todas sus obligaciones fiscales, ¿no? En una zona franca, una de las ventajas que ofrecen o lo que están buscando los gobiernos es atraer este tipo de empresas sin generarles una carga tributaria, en el entendido de que ellos puedan fabricar los productos en el país, en el entendido de que se tienen que regresar al país de origen y en ese entendido entonces no se cobra ninguna carga tributaria, es decir, desde las importaciones, desde el manejo en la zona franca que se le conoce, hasta su regreso al país no va a haber ningún tipo de carga tributaria. Esta es una gran ventaja para las empresas extranjeras que a lo mejor están buscando una oferta de mano de obra más barata o mano de obra capacitada en otros países. México, por supuesto, es muy atractivo en la zona de la frontera norte porque la distancia o el transporte implica grandes ahorros para estas industrias. Y en el caso igualmente de Costa Rica, también les puede permitir un acceso América del Sur más directo, aprovechando este concepto, ¿no? Al final del día, si tú quieres vender en el país, en automático ya se te cobra el impuesto, o ese es el concepto de manera general de la zona franca. Empresas como Becton Dickinson, como Medtronic, tienen presencia tanto en México como en Costa Rica y esto obviamente genera una oferta de trabajo para la población y al gobierno le interesan este tipo de acciones para poder dar diversidad de opciones laborales a su población. Muy bien, Miguel. Y dada la importancia de México y de Costa Rica en el sector de dispositivos médicos, ¿qué oportunidades de negocio se tienen en estos dos países en cuanto a quizás servicios de registro para estas empresas o consultorías o incluso en la parte laboral? ¿Qué oportunidades existen en México y Costa Rica, Miguel? En México actualmente se está presentando una postura de desregulación. Esto es muy reciente. Hace unas semanas se publicaron acuerdos de equivalencia actualizados para el sector tanto farmacéutico como de dispositivos médicos que dan más facilidades para países con reconocimiento en Europa, Australia, Japón, Estados Unidos, etcétera, para tener un ingreso más rápido al país. Vale la pena mencionar que tenemos un sistema regulatorio relativamente complejo y que este tipo de desregulaciones sí son favorables para el ingreso de empresas de tecnología médica para el país.
En el caso de Costa Rica, yo puntualizaría el tema de las zonas francas, que se ha promovido, que el gobierno está muy interesado para que exista inversión en su país, para que den una oferta laboral. Se han visto recientemente anuncios de generaciones de nuevas fábricas en dicho país. Costa Rica presenta una zona estratégica geográfica interesante, tanto para acceso en Centroamérica como para Sudamérica. Y si bien el tamaño del país como tal, como mercado, no es tan atractivo, sí está posicionamiento para poder acercarse en otros mercados, Muy ¿no? bien, Miguel. Entonces entiendo que la oportunidad de negocio va en el sentido de que las empresas extranjeras podrían comercializar más rápido sus productos en México. Sí, es correcto. Han existido siempre como que alternativas para poder ingresar los productos de manera más rápida, lo que llamaríamos el proceso estándar, que han sido propuestas regulatorias, que en resumen es no tener que revisar todo lo que ya otra agencia regulatoria ha hecho, ¿no? O darse apoyo con tercerías para poder realizar esto. Sin entrar a mucho detalle de esto, se nota que el gobierno tiene la intención de disminuir la carga regulatoria para que acceses mucho más rápido al país. No es algo, digamos, de una intención nueva como tal, ya se ha venido trabajando, pero de pronto se estanca y actualmente sí estamos viendo que tienen esta propuesta y la están ejecutando de poder dar o brindar mayor velocidad en las respuestas a los interesados en ingresar la tecnología médica al Muy país. bien, Miguel. Gracias por esta aclaración. Enseguida me gustaría saber qué diferencias existen puntualmente entre las regulaciones de México y de Costa Rica. Son muy diferentes tanto en la carga regulatoria como en la clasificación. En el caso, por ejemplo, de México, a pesar de que realmente tenemos 4 clasificaciones, casi siempre se interpretan como 3, clase 1, 2 y 3, y tenemos otra que es de clase 1 de bajo riesgo, ¿no? Que son un listado de ciertos productos y también se entiende que son insumos de tecnología muy conocida, de bajo riesgo, que entran como en este grupo, ¿no? En el caso de Costa Rica, ha estado siempre muy definida las 4 clasificaciones, 1, 2, 3 y 4, y tienen en la práctica un uso similar al de Canadá, que inclusive la clasificación 1 no es regulada. Sí se clasifica como tal el producto, pero no requiere que tú tengas que obtener un registro sanitario. Tú puedes empezar a mandar tu producto tan pronto sea reconocido como tal. Es una diferencia en lo que es la clasificación, ¿no? Otra gran diferencia es lo que mencionábamos de la carga regulatoria. Estaríamos hablando todavía el día de hoy que los tiempos en el proceso estándar regulatorio en México puedan llevar más de un año y en Costa Rica estaríamos hablando de 6 meses en un escenario estándar, y a su vez también la cantidad de documentos que se deben de presentar son mucho menores en Costa Rica que en México. Por otro lado, sí existen similitudes en el sentido de los roles que juega cada entidad en el proceso regulatorio, desde su programa de tecnovigilancia, que nosotros también compartimos, con normas diferentes, etcétera, pero con el mismo concepto de poder llevar una evaluación de postcomercialización del producto para garantizar que el mismo se está vendiendo y a su vez identificar quiénes son los responsables de este tipo de actividades desde el lado del comercializador o de las entidades legales que lo están representando. Son algunas de las similitudes y diferencias más importantes que podría en este momento identificar. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Es muy interesante lo que nos comentas. Me surge una duda en cuanto a mercado. Costa Rica es interesante, es decir, si una empresa de México quisiera llevar sus productos, sus dispositivos, ¿es un mercado que en realidad sea interesante? Sí, definitivamente, si por ejemplo pensamos en una empresa internacional que tenga que tomar la decisión de a qué mercado irse en cuanto a su tamaño, yo diría que en Latinoamérica México es una opción muy interesante por el tamaño de su población, 120 millones, versus a Costa Rica que son 5 millones aproximadamente. Definitivamente el tamaño de la población por mercado es mucho más interesante México. Si un fabricante decidiera tomar esa decisión para Latinoamérica, ¿qué primer país debería de considerar?
México es atractivo por la población y también por esta tendencia en la baja regulatoria. Si la comparamos, por ejemplo, con Brasil, existen igual varios países en Centroamérica, Sudamérica, que también son una gran alternativa. Sin embargo, creo que siempre el tema regulatorio toma un papel importante por el tiempo que te consume el tener el acceso, ¿no? Muchos fabricantes, yo entiendo que la decisión la toman mucho en el mercado y del tiempo que voy a tardar en entrar al mismo, ¿no? Y también, pues, las relaciones comerciales que tú puedas encontrar de distribuidores ahí o de gente que te ayude, o si vas a tomar la decisión de ingresar directamente con tu propia representación, ¿no? O oficinas. Dicho eso, México en ese sentido creo que es una gran oportunidad para el ingreso no solamente comercial, sino también regulatoria. Y por otro lado, en Costa Rica, comercialmente hablando, es muy común que nos indiquen que no es atractivo por el tamaño del mercado, pero sí es atractivo por el tema de la zona franca. Entonces son cosas diferentes en lo que quisieras hacer. A lo mejor si tienes una planta, estás buscando una expansión en plantas como tal en la fabricación y deseas tener más acceso o deseas tener mayores ahorros en tu proceso, en tus costos de fabricación, Costa Rica es una alternativa interesante por todas las exenciones que te hacen fiscales y por el posicionamiento geográfico y acceso que te da para Centroamérica, Sudamérica, como platicábamos, ¿no? Esto es ya más puntualmente lo que yo diría que son cuestiones atractivas, no solo regulatorias, sino también comerciales para aquellos fabricantes que quieran tener acceso o exportar sus productos a estos países. ¿Cuál es tu perspectiva entonces para el mercado regional de dispositivos médicos, es decir, en toda América Latina, en cuanto a crecimiento, en cuanto a las necesidades de la población? Me gustaría que nos platiques un poco de tu perspectiva, Miguel. En general, Latinoamérica está viviendo en conjunto retos globales muy parecidos, que tiene una población que está envejeciendo y que cada día más demanda servicios de salud básicos, vamos a llamarlos, ¿no? Y a su vez también los países latinoamericanos tienen sus retos de carácter económico. Cada país tiene sus estadísticos o sus datos de desigualdad o de pobreza, pero se nota que hay como consistencia en ese sentido en Latinoamérica. Y obviamente una situación que se presente en condiciones de pobreza o desigualdad en el ámbito de salud va a tener la característica de tener un servicio más limitado, productos más limitados o carencia en la oferta de los productos. Y si aunado a eso le agregas una población que envejece, tienes en definitiva una mezcla de retos que la industria, el gobierno, la población va a tener que enfrentar. Nos encontramos en Latinoamérica en ese sentido con esto, ¿no? Y siempre estamos sujetos a cualquier tipo de crisis como la pandemia que se presenta, que aumentan más todavía la demanda de los servicios de salud o hacen más notoria todavía las carencias que de por sí ya se tenían y a lo mejor no se hacían mediáticas. Mientras esta población siga envejeciendo, el gobierno se va a ver muy limitado a poder ofertar un servicio de salud correcto. Como digo, ahí va a jugar un rol muy importante la industria y la población también para poder ofertar con un buen precio, con un buen servicio a los pacientes que requieren esto. Y por eso mencionaba que en el caso, por ejemplo, del lado de la tecnología médica, muy importante que en países como en México, por ejemplo, podamos desarrollar nuestros propios productos. No estoy diciendo que es algo que no se haga, sino que sí lo hacemos en ciertos tipos de productos, pero todavía hay margen, mucho margen para otros productos de alta tecnología para que podamos entrar en esos sectores y podamos brindar una alternativa, ¿no? Entre más hagamos este tipo de productos en estos países latinoamericanos, más vamos a poder ofertar a nuestra población productos de calidad y de bajo precio. Yo diría que esa es la perspectiva en la que nos encontramos y lo que podamos hacer o una opción de lo que podamos hacer bajo esas situaciones. Me surge aquí una duda. Tú hablas de desarrollar aquí en México dispositivos médicos de alta tecnología. En ese sentido, me imagino que te refieres a estos aparatos de imagenología, de rayos X, a los que se utilizan para oncología. Tengo entendido que estos dispositivos se importan a México, pero usados. ¿Tienes alguna opinión de este mercado? El mercado de dispositivos médicos usados, al menos en México, regulatoriamente hablando, tiene muchas áreas grises, ¿no?
Sí ha establecido la COFEPRIS que se requiere de permisos para eso. Sin embargo, ha sido muy debatido el tipo de permisos que se piden en este tipo de productos porque te indican que tú le digas a la autoridad que pues el producto es usado, que lo estás comprando como tal y que pues el producto se encuentra en buenas condiciones. Versus a que si quisieras meter el producto nuevo, pues te van a pedir todas las pruebas que le hiciste con humanos, etcétera, para demostrar que el equipo funciona correctamente y no daña al paciente. Entonces, hay mucho debate al respecto porque la carga regulatoria es mucho menor, pero se entiende que un producto usado casi siempre se va a traer no en volumen, o sea, no vas a traer varios productos usados en una sola exhibición, vamos a decirlo, una sola importación para su venta. Entonces, siempre ha sido un tema de discusión. El asunto es, si bien nosotros en México no tenemos una empresa, digamos, insignia de que se dedique a la fabricación de tomografías o resonancias, etcétera, por su complejidad o puede ser por otras razones, se tiende el mercado a traer el producto usado. Y como te digo, la carga regulatoria es muy baja en ese sentido y presenta a una situación de claroscuros en el que tú al traer ese tipo de productos no siempre se puede demostrar la seguridad, eficacia, por esto que menciono, de la carga regulatoria tan baja, ¿no? Lo que solemos ver es que en Estados Unidos este tipo de productos, por su exigencia regulatoria de ese lado, los hospitales o las clínicas suelen renovar sus equipos en muy corto tiempo. Se llega de pronto a escuchar que cada 2 años o cada 3 años se deshacen de sus equipos de imagenología, entonces eso deja una gran oferta de equipos aún muy útiles para que se puedan consumir en México. Entonces, pues obviamente cuando alguien se decide emprender a lo mejor una empresa que fabrique este tipo de productos, pues está enfrentando una oferta de productos usados a muy bajo precio, porque al ser usados la diferencia de precio con respecto a un producto nuevo es abismal. Sin embargo, al ser un producto usado, tú no tienes las ofertas que, por ejemplo, te pueda dar el fabricante de un equipo nuevo, llámese un seguro de servicio, etcétera, porque ahí está la clave de este tipo de productos, el servicio. Tú te puedes comprar este equipo usado, llega y lo ves por fuera perfectamente normal, pero de pronto empieza a tener problemas en cuanto a la imagen, etcétera, y no tienes quien te lo arregle, ¿no? O sea, no hay una garantía al respecto. Entonces, ese es un punto. Y el otro es a lo mejor que estén fallando piezas que al final puedan ya estar entrando en el ámbito de la afectación de salud del paciente o de los propios usuarios, llámese radiación o algún tipo de mantenimiento clave para evitar situaciones graves como que pudiera quemarse un equipo. Son equipos muy, muy delicados en ese sentido. Inclusive la situación de las instalaciones eléctricas, pues cuando tú compras un equipo usado versus un equipo nuevo, todo el tema de instalación eléctrica te lo ve generalmente el fabricante que te vende el equipo nuevo, pero en el usado tú eres el responsable de eso. Todo eso deja una cantidad de claroscuros regulatorios que sí pueden afectar al paciente. Y desde el lado del que quiere emprender a fabricar, te topas con un mercado que está consumiendo el producto usado a un precio que tú no se lo puedes vender como producto nuevo, porque los que llegan a tener el acceso a los productos nuevos son empresas que se van más sobre la marca, ¿no? Entonces, el reto en ese sentido es muy grande y ya hasta aquí no tendría como tal una solución para poder fabricar como tal el tipo de productos. A lo mejor pensaría que entrar en el ámbito de la fabricación de piezas, en la fabricación de ciertos módulos de importancia para los productos, por ejemplo, en resonancia es necesario el uso de las antenas para ciertas partes del cuerpo, ¿no? Ese tipo de cosas sí se pueden, o hay mucha factibilidad de que se puedan fabricar en el país y que puedan funcionar en una gran variedad de equipos y que tengas fabricantes de eso, ¿no? Pero ya van siendo temas modulares que a su vez podrían ir llevando poco a poco al fabricante mexicano a llegar al gran punto que es el equipo en sí. Pero esa es en la situación en la que se encuentra un fabricante y la situación regulatoria en la que se enfrenta el fabricante, el paciente y el consumidor. Es a grandes rasgos, no es tan sencillo y es solamente un ejemplo de alta tecnología y a su vez esos mismos retos van a ser bien diferentes. Por ejemplo, si habláramos de un marcapasos o de un stent o de productos de hemodinamia, por ejemplo, ¿no? Son retos muy diferentes. O si habláramos de máquinas de hemodiálisis, que ya es otro sector, que son otra especialidad, etcétera. Si te das cuenta, no es que sea un reto de tecnología o de alta tecnología general, sino que por cada tipo de producto vas a tener un reto diferente porque son medios de comercialización diferentes, son medios de requisitos regulatorios diferentes. Por ejemplo, en un implante no tienes el mercado de implantes usados, ¿no? Eso no se puede
no existe, pero en el equipo de imagenología sí, y eso genera un mercado, etcétera, y sus retos y necesidades diferentes. Muy bien, Miguel, muy interesante y totalmente claro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades ya laborales existen en estos dos países que estábamos hablando, de México y Costa Rica, Miguel? Bien, en esta situación de pandemia, aumenta la demanda en sectores muy específicos, en particular, por ejemplo, cuestiones de salud. Yo creo que en el caso de México van a aumentar las opciones de servicios para atender a la población en temas de financiamiento, no en sí como de la compra de equipos como tal, pero sí para financiamientos de los servicios de salud. Pero, por ejemplo, también para equipos de tecnología de salud va a existir la demanda o aumenta la demanda de los servicios del mantenimiento de los equipos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, al ir desarrollando estas industrias de maquila que se vieron en una situación de alta demanda, en el ámbito de consumibles, por ejemplo, aumenta también el número de gente que se requiere o la demanda que se requiere en el ámbito de la maquila. En definitiva, los retos que se presentaron actualmente en la pandemia sí aumentaron tanto al personal que se requería para la atención de salud, como en la parte técnica al su mantenimiento y a su vez en el lado de los fabricantes a poder ir fabricando los productos necesarios para cubrir esta demanda. Yo creo que también permitió esta situación tener una mejor noción de la importancia que implica el sector salud en México y en el resto de países y por ende fortalecer la industria en ese sentido y por ende ese fortalecimiento aumenta la demanda de personal en ese aspecto. Bien, Miguel, vamos a la penúltima pregunta ya de toda la entrevista. Teniendo en cuenta tus 10 años de experiencia y digo más de 10 años de experiencia y todas las oportunidades que has tenido en cuanto a lo académico y lo laboral y desarrollando negocios y toda esta parte, me gustaría saber qué impacto te gustaría tener en, pues sí, en tu ramo, que es, si así lo podemos decir, la ingeniería biomédica, y en general, qué impacto te gustaría tener en la industria de la salud. Yo creo que el impacto más importante que buscamos en las empresas en las que yo estoy colaborando es demostrar o ayudar a aquellas empresas que han hecho un esfuerzo por ingresar tecnología confiable, segura a la población o a las poblaciones en las que pues estamos involucrados, ¿no? Por ejemplo, en este caso Costa Rica o México. Y nos gusta mucho utilizar esta palabra de honrar a aquellas empresas que cumplen esta labor que es indispensable para que se pueda garantizar o ayudar a la salud de las personas. Ese es el impacto que nos gustaría honrar a esas empresas a través de lo que nosotros estamos haciendo en el ámbito regulatorio, por ejemplo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Finalmente me gustaría saber, por una parte, si estás abierto a alguna colaboración y también que nos puedas dejar tu contacto para que quienes nos escuchen puedan contactarte si tienen alguna duda o bien, como te comentaba, generar algún proyecto. Sí, gracias, Hugo. Totalmente. Si alguien está interesado a lo mejor en temas del ámbito regulatorio, por ejemplo, o si quisiera participar en algo de biomédica o inclusive estudiantes que quieran estudiar la carrera de ingeniería biomédica o quisieran relacionarse con algún biomédico o son biomédicos y quieren conocer más gente en el ámbito, etcétera, con mucho gusto pueden contactarme. Directamente me pueden mandar un WhatsApp a mi teléfono personal que es 55 68 18 35 08 o a mi correo electrónico que es miguel.torrestello@veraqueconsulting.com. Me pueden mandar un correo o un mensaje por WhatsApp, como gustan, y con mucho gusto podemos dar algún tipo de retroalimentación, asesoría o analizar algún tipo de trabajo conjunto. Gracias por compartirnos este contacto y esperemos que el auditorio se ponga en contacto contigo. Yo sé que eres una persona muy abierta y que sin duda los podrás ayudar. Sin más, me queda agradecerte que hayas participado en este episodio del podcast. Agradezco mucho la entrevista y espero poderte tener nuevamente en el futuro para que nos sigas compartiendo tus experiencias. Perfecto. No, muchas gracias a ti por la invitación y cuando se pueda nuevamente dar la oportunidad de charlar, con mucho gusto. Claro que sí, totalmente abierta la invitación y nos vemos pronto, Miguel. Gracias, Hugo. Buena tarde. Bye. Gracias, bye. Gracias por escuchar este episodio de Industria Salud.
No olvides compartir con tus colegas este podcast si te ha sido de utilidad o te ha gustado. No olvides también enviar tus comentarios a nuestro correo electrónico hola@industriasalud.com. Bueno, de hecho todavía no tenemos dirección de email, pero puedes contactarme directamente en Facebook, en LinkedIn y también en industriasalud.com. Industria Salud. Hehehehe